Hoy vamos a recomendar libros siguiendo premisas de Agatha Christie. Hola, ¿qué tal estáis? El vídeo de hoy es un book tag que simplemente por sus premisas ya me llamaba mucho la atención y necesitaba hacerlo porque es el book tag de Agatha Christie y es que cada premisa es un libro suyo. Yo llego un poquito tarde porque las compañeras lo estuvieron haciendo el mes pasado en el aniversario de esta gran autora, pero bueno, nunca es tarde para volver a hacer este book tag porque es estupendo. Os cuento un poquito de dónde viene este book tag y es que esta vez creo que es un book tag que viene de Instagram, de una cuenta que se llama Esto no es un spoiler. A mí me han nominado tanto Laia, de Quien te lo ha dicho, porque se lo rogué de rodillas, y Esther, de Esther is Reading. Os dejo abajo todas las referencias y sus vídeos para que vayáis a bichearlos. Son 10 premisas, así que sin más dilación, vamos a hablar de libros. La primera es Asesinato en el Orient Express, así que te piden un libro en el que haya un largo viaje. Siempre me veo con problemas para responder premisas con viajes largos y suelo recurrir a los mismos, pero esta vez tengo uno nuevo y es que hace poquito me leí Vampiro de José de la Rosa y es un libro en el que se incluyen varios viajes o un viaje muy largo a lo largo de distintos países de Europa, así que me viene perfecto para esta premisa. Bastante recomendado, por cierto, si os gustan las leyendas vampíricas. Cuadra bien porque los protagonistas son unos investigadores que están detrás de la pista de unos libros muy antiguos que tienen que ver con las leyendas sobre vampiros. Viajan por muchos países de Europa, pasan por muchos sitios de Centro Europa, zonas de Hungría, van hasta Venecia. La segunda premisa es Muerte en el Nilo y te piden un libro que tenga un contexto acuático. Otra premisa que puede ser un poco dificililla si además te quitan Muerte en el Nilo, que ya forma parte de la premisa, pero se me ha ocurrido uno que realmente es perfecto y además también me sirve para incluir un cómic que hace mucho que no saco. Voy a completar esta premisa con La ciudad anegada de Joe Golem. Esta es una serie de cómics que siguen a ese detective Joe Golem, que como bien dice el título es un detective de lo oculto. Son historias súper divertidas donde este señor, aparte de tener unos embrollos personales bastante creepy, va resolviendo casos que tienen que ver pues con cosas oscuras, de posesiones, demonios, espíritus, bichos raros, y la gracia y lo que nos incumbe aquí es que en su mayoría transcurre en Nueva York, que en este caso es la ciudad anegada porque en un momento dado se ha inundado toda y es un Nueva York cubierto por agua, es una especie de Nueva York-Venecia, entonces tienen que ir pasando por distintos tramos de agua, las calles están anegadas y tenemos alguna aventura que incluso transcurre bajo el agua. La tercera premisa es Se anuncia un asesinato y aquí nos piden un libro que haya tenido mucha publicidad. Voy a sacar sin más uno de los muchísimos que hay porque ya sabéis que yo hablo de muchos libros que realmente han tenido mucha publicidad, pero voy a sacar uno que ha sido una de mis últimas lecturas y que ya está un poco pasadillo, pero que esta autora siempre, saque lo que saque, va a tener mucha publicidad. Os saco a Sarah J. Maas con el primero de Ciudad Medialuna, este tochazo, y bueno, yo creo que no hace falta justificarlo porque todos sabemos que este libro ha estado hasta en la sopa, pero oye, que yo creo que bien merecido. La cuarta premisa es 10 negritos y nos piden un libro en el que haya muchos personajes, porque si por algo se caracteriza la grandísima Agatha Christie es por incluir en sus libros un elenco bastante numeroso de personajes que normalmente son sospechosos. Sin poder mencionar a Agatha, pues la verdad es que he tenido que pensarlo un poco, pero después me he dado cuenta que otro autor que suele hacerlo mucho es Stephen King, que es un estilo completamente distinto y no siempre son personajes que sean sospechosos, pero que también suele hablar de muchos personajes en sus libros, que además suelen ser bastante principales todos ellos, porque te cuentan mucho sobre su vida personal, su historia. En este caso saco Cuyo porque creo que es una de esas novelas en las que lo hace y que el resultado es bastante coral, porque te va contando qué va haciendo y qué les va pasando a cada personaje que sale en el pueblo en el que se ambienta esta novela y vas siguiendo un poco pues cuál es el resultado final para cada uno de ellos, ¿no? Es verdad que hay un par de personajes que son más protagonistas, pero creo que todos ellos son importantes y todo lo que cuenta de todos ellos, y además que separa bastantes páginas en cada uno de estos personajes. Así que aquí queda una recomendación de Stephen King que no sé por qué no veo tanto y a mí me parece un librazo también.
La siguiente premisa me encanta porque me da la excusa para sacar a una de mis grandes fetiches, y es que es el hombre del traje marrón y nos pide algún libro en el que se hable mucho de la vestimenta de los personajes, una cosa que no es tan común y puede ser un poco difícil de contestar a no ser que la temática del libro tenga algo que ver con ello. Pero a mí es una cosa que me encanta que me describan cómo van vestidos los personajes, sobre todo si visten de alguna forma característica y que te ayuda a perfilarlos. Y una de las autoras que más lo hace es Charlaine Harris. Y saco las dos sagas principales que tiene porque en ambas sé que lo hace, tanto en True Blood como en Aurora Tea Garden. Normalmente sabes a la perfección cómo van vestidos los personajes y además lo mete de una forma muy divertida y que de verdad ayuda mucho a imaginarte las escenas y también a ponerles esa personalidad a cada uno de ellos. Además me parece muy divertido porque con libros que tienen ya unos añitos vas viendo cómo la moda ha evolucionado y algunos de los modelitos que llevan son de carcajada, pero a la vez súper disfrutables. La sexta premisa es asesinato en el campo de golf y te pide un libro en el que hable o se incluya un deporte. En esta sí que he tenido que pensar un montón porque, chicas, yo muy deportista no soy, se hace por obligación, pero lo que es leer sobre deportes no es algo que a mí me vaya mucho. Así que he tenido que pensar en alguno que simplemente apareciera un deporte o se hablara, se mencionara en algún momento y de repente se me ha encendido la bombilla y me he dado cuenta de que hay uno en el que encima disfruté ese punto concreto una barbaridad. Voy a contestar esta premisa sorprendentemente con Lisa Kleypas y Las Florero. Obviamente estos libros no van de deportes, pero en varios de ellos, en este concretamente sí, sucedió un otoño y me ha entrado la duda si ya aparecía en el primero de la colección, que era Secretos de una noche de verano. Yo creo que sí. Aparece un deporte muy divertido al que las chicas juegan, revelándose un poco porque no es un deporte al que ellas debieran jugar, al menos con esa libertad con la que se lo toman, porque obviamente hay que corretear por ahí y eso no es para damas, y se llama Rounders, lo llama Rounders, no sé cómo se pronuncia, pero por cómo te lo describe es una especie de fútbol americano del momento, y las escenas en las que las Florero están jugando al Rounders para mí son de las más divertidas de estos libros. De verdad que me sacaron hasta carcajadas y me ha encantado poder meter a Lisa Kleypas en esta premisa. La premisa 7 es La casa torcida y te piden tu edificio favorito dentro de la literatura. Aquí, a ver, hay respuestas que podrían ser más grandilocuentes. Por ahí yo creo que puede ser que a Paloma Arizmendi, que contestó que Hogwarts, hombre, pues claro, o sea, es que hay edificios que son indudables. Pero a mí enseguida me ha venido a la memoria uno más cotidiano, si se puede decir así. Quiero decir que no es un castillo mágico, pero más cotidiano, pero que marca mucho mis gustos y que son ambientaciones que me encantan, que son estas grandes mansiones en un paraje natural idílico o con grandes jardines. ¿Y qué representación de eso hay mejor que Manderley en Rebecca? Así que yo voy a contestar con Manderley porque yo creo que si tengo que elegir edificio es el primero que me viene a la cabeza. La premisa 8 yo creo que es la más difícil y además es un título de Agatha Christie que yo no tenía ubicado con este nombre. Es Cartas sobre la mesa y te pide un libro en el que aparezca un rey, una reina y un bufón. No sé en qué tipo de libros estamos pensando con esta premisa, pero la verdad es que no se me ocurría ninguno que fuera súper claro, fuera de los típicos de fantasía épica o algo así. He pensado Juego de Tronos, pero tampoco sabía asegurarlo, y creo que me voy a quedar con otra respuesta que se me ha ocurrido, que es la trilogía de Medio Rey, la trilogía del Mar Quebrado, que empieza con Medio Rey de Joe Abercrombie. No puedo poner la mano en el fuego porque aparezcan estas tres cosas concretas, pero yo diría que sí, en algún momento que sí. Un rey seguro, una reina, no en el primero, pero a lo largo de la trilogía también, y el bufón es lo que me cuesta, pero juraría que en algún momento se menciona algún bufón. Así que, ¿por qué no? Aprovecho para volveros a recomendar esta trilogía más juvenil de Joe Abercrombie, que a mí me encantó.
La premisa número 9 es telón y te piden un libro con un final sorprendente. Tenía muy claro que estaba buscando el momento oportuno para volver a recomendaros este libro y ha llegado. La Casa de las Arenas Movedizas de Carlton Mellick III. Soy muy pesada con estos libros, soy muy pesada con este autor. He conseguido que bastante gente se lea Matrioska. Creo que ha tenido un éxito cuando lo he recomendado y esta es la otra recomendación segura del autor que en mi opinión es muy superior a Matrioska, porque Matrioska es un libro más cortito y con menos profundidad, pero esto es un librazo que merece de vez en cuando un hueco entre las recomendaciones, así que lo dejo aquí porque entre otras cosas que se pueden decir del libro para alabarlo, tiene un final que te deja muerta. Desde luego que te hace querer como volver a leer todo el libro y volver a analizarlo desde otra perspectiva. Y por último, la premisa número 10 es tu libro favorito de misterio. No voy a volver a quejarme sobre estas premisas que hurgan en tu corazón y te hacen elegir un solo favorito, y simplemente voy a mencionar dos de mis favoritos que ya todas sabéis, así que simplemente los voy a decir. Por un lado, 10 negritos, que sabéis que es mi top de Agatha Christie, y por otro lado, unos asesinatos muy reales o real murders, que es el primero de la saga de Aurora Teagarden, de Charlene Harris, que para mí es el mejor libro de toda la saga, y son dos libros que yo disfruto mucho. ¿Mis favoritos del mundo mundial? Pues chicas, esto es muy difícil, pero aquí quedan. No sé muy bien a quién nominar porque sé que mucha gente lo ha hecho y no recuerdo exactamente quiénes lo han hecho, pero bueno, voy a decir dos canales con los que creo que normalmente voy al día y no recuerdo haber visto este vídeo, pero mi memoria tampoco es la más fiable del mundo, así que nomino a Miquel de Mikey F y a Nayara de capítulo 16. Si no lo habéis hecho y os apetece, aquí tenéis a la buena de Agatha. Y yo me despido aquí, muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por apoyar siempre mi contenido y os recuerdo que la manera más fácil de hacerlo es dando like a los vídeos y suscribiéndose al canal si no estáis suscritas o suscritos. En la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y también tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido de esa manera y además acceder a otras ventajas y contenido exclusivo como vídeos extra, encuestas y otras sorpresitas que doy de vez en cuando. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto, ¡chao!